Como ya ustedes saben, ya les dijo Melissa, estamos hoy emitiendo esta parte de la señal desde el Hotel Sheraton, porque hoy inicia CADE, CADE 2023. La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas desarrolla todos los años, en los años que ha podido desarrollarlo, la Conferencia Anual de Ejecutivos de Empresas, que no es otra cosa que un ejercicio que hace la APD con estos CADES de procurarle a la sociedad, primero, un espacio de debate, de discusión de una diversidad de temas. Todos los años ponen un tema diferente y este año no ha sido distinto. Este año tiene una temática de conversación, de discusión muy, pero muy interesante, muy oportuna además. Y para eso, la APD, para este CAE, han traído un invitado, tienen varios invitados, pero han traído uno que es el estelar. Podríamos decir que es el estelar. Don Axel Kaiser, quien está aquí en nuestro punto de transmisión, es abogado, es chileno, presidente de la Fundación para el Progreso, que es uno de los centros de estudios liberales de mayor impacto en Hispanoamérica. Don Axel, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, encantado de estar acá. No, gracias por estar, por acompañarnos y darnos estos minutos. Eh, como digo, la Conferencia Anual de Ejecutivos de Empresas ha invitado a Axel Kaiser para que ante el público, creo que esta noche, la cena de gala, y ya mañana entran las discusiones, me imagino que nos va a dar un panorama a los panameños de hasta dónde han llegado estos análisis, estos estudios que ha hecho la Fundación. Si yo le pidiera, para beneficio de los oyentes y los que nos están viendo en las redes sociales, unas pinceladas de esos estudios, ¿de qué tratan? Sí, la pincelada básicamente va por el lado de rescatar, ¿cierto?, lo que son los fundamentos del progreso de todas las naciones, porque la fórmula es la misma para todas las naciones, más allá de las diferencias y matices culturales que existan. Y Panamá en ese contexto lo analizo, ¿no?, a la luz de las instituciones que ha tenido comparada con el resto de América Latina y en particular con un caso que yo voy a tocar, que es el de Venezuela, que no está muy lejos de Panamá en términos geográficos y que es parte de nuestra cultura latinoamericana, por supuesto. Y quiero simplemente llamar la atención de que en términos generales, con todo lo que se pueda decir y criticar, pero en Panamá se han hecho bien las cosas en las últimas décadas. Se ha hecho bastante bien el trabajo y eso se ve reflejado en los datos. Lo que pasa es que los seres humanos tendemos a querer siempre más y es normal y está bien. Y por supuesto hay que hacerse cargo de los problemas pendientes porque los hay y algunos son serios, pero yo noto un ánimo desde que llegué a Panamá muy autoflagelante, muy, Muy latino además, ¿no? Pero sé, panameño en particular sí, también. sí, me sorprende porque yo pasé mucho tiempo en Argentina y en Argentina no están así como están acá y acabo de vivir 2 meses en Argentina recién. Wow. Y eso que ellos sí que tienen problemas. Axel, mencióname tres cosas, no varias, tres, que en su opinión o en opinión de los estudios que han hecho en el centro, le destaca o le llama la atención eso que dice que en Panamá se han hecho las cosas bien. Tres cosas. Por ejemplo, ¿no? Bueno, por ejemplo, hasta antes de la pandemia, Panamá creció a razón económicamente 4 veces más que el promedio de América Latina. Eh, por ejemplo, tenemos una reducción enorme en términos de tasa de pobreza en las últimas décadas. Y también, y este es un tema que se ha discutido mucho, yo voy a profundizar en eso, la desigualdad ha caído brutalmente en Panamá en las últimas décadas. Acá se suele decir, es el país más desigual del mundo, ¿no? Brasil es más desigual que Panamá, hay otros países más desiguales que Panamá. Y no se reconoce que si bien a las personas que esto les resulta prioritario, hay mucho por avanzar, la verdad es que se ha avanzado bastante. No tan rápido como se quisiera, uno siempre quiere llegar a la luna, ¿no es cierto?, en un segundo, pero esos tres datos y el hecho de que Panamá sea la economía más próspera, yo diría, hoy día, junto con Uruguay, de América Latina, ya me da suficiente para... Bien, pero desde esa visión liberal O de, sí, de la fundación de la cual usted es parte,
parece que hay una parte de la ecuación que no se logra resolver. Y es, efectivamente, incluso en algún momento tuvimos hasta 2 dígitos de crecimiento. Mm. Excelente, muy bueno, eso suena bien, pero ¿qué pasa que no se logra el equilibrio? Porque los bolsones de pobreza nos golpean en la cara. Sí, cuando uno examina la tasa de pobreza, obviamente con la pandemia subió. Panamá sufrió muchísimo durante la pandemia. Fue uno de los países más afectados, si no el más afectado en términos de crecimiento económico, cayó un Cayó, así 18%, es. es enorme. Después rebotó 15%, o sea, se está recuperando, pero todavía hay cosas que hay que volver hasta el nivel prepandemia, digamos, pero va bien. Em, la verdad es que no hay fórmula para salir adelante y derrotar los bolsones de pobreza que no sea crecimiento de la economía. Entonces, lo que hay que hacer es restaurar tasas aceleradas de crecimiento, que es básicamente, cuando uno lo dice, suena como algo árido, algo que no tiene que ver con gente, pero cada punto de crecimiento económico, dependiendo del país que se trate, son cientos de miles de personas que salen de la pobreza. Y cuando uno ve una estadística hoy día, uno puede ver en Panamá una tasa de pobreza de alrededor de un 14%, más o menos. Em, si uno ve Argentina, están en un 50%. Y en buena parte de la región las tasas de pobreza son más altas. O sea, Panamá y Chile están con tasas similares de pobreza hoy en día. Y Chile es el país más próspero de la región, hasta hace poco por lo menos lo era, en todos los indicadores económicos y sociales. Y en ese sentido, la pregunta es, si tenemos un avión que ha volado y ha llegado alto, ¿cómo hacemos que vuele más alto? Y no es sacándole las alas y no es sacándole el motor que permitió que vuele alto, es potenciando el motor y mejorando las alas que permitieron que el avión llegara a donde llegó. Lo que ocurre es que hay gente que se frustra porque dice que debería llegar más alto todavía, entonces se les ocurre agarrar martillazos, ¿no es cierto?, las alas y después pegarle martillazos también al motor y empezar a desarmar el avión y creen que con eso de alguna manera van a llegar más arriba y terminas estrellándote, que es lo que es la historia de América Latina. Entonces tenemos que tener cuidado. Lamentablemente no es de la noche a la mañana el progreso y nunca va a existir el paraíso, pero sin duda que se pueden alcanzar mayores niveles de prosperidad en todos nuestros países. Axel, inversión pública versus inversión privada. No, yo la inversión pública creo poco o nada, porque está controlada por los políticos y los políticos las desvían para sus propios intereses en general. eh, y además están plagadas de corrupción en procesos oscuros de asignación de obra pública. Depende de qué país se trate, hay unos que son más transparentes que otros. Por supuesto, Argentina ya es el ejemplo máximo del robo a través de la obra pública. Cristina Kirchner está procesada, está condenada por eso. Y entonces yo prefiero que los políticos no metan las manos donde hay dinero, porque cuando lo hacen benefician a los suyos, a sus amigos, a sus redes de poder, a sus redes de clientela y no a la ciudadanía necesariamente. Eso no significa que no tenga que ir ningún peso a la obra pública, pero nosotros en Chile lo que hicimos fue un sistema de concesiones en que todo lo hacen los privados, todo lo invierten los privados, los puertos, las carreteras, prácticamente todos los caminos, etcétera. Así todo hay presupuesto, por supuesto, hay Ministerio de Obras Públicas y así, pero con eso salimos de lo que teníamos antes, que era un sistema en que la obra pública, como digo, era mal hecha, se pagaban sobreprecios gigantescos por favorecer amigos y parientes, etcétera. Bueno, el escándalo de Brecht es el Bueno, mejor ejemplo, ahí ¿no? hay un buen ejemplo de cómo se puede usar toda la obra pública de manera sumamente corrupta. Y ahí sí, bueno, hay algunos matices más, pero cuando es el Estado el que directamente además hace la inversión, es peor. Entonces, claro, el tema es que el sistema de licitaciones tiene que ser también muy transparente, porque si Exactamente. no, puede hacer trampa también. O sea, ese es el asunto, pero yo preferiría tener algo muy transparente, bien diseñado, con buenos estudios de impactos, digamos, que sean sustentables. Ahora los privados no van a invertir si no pueden recuperar la inversión y que esté bien negociado también por parte del Estado, para que no haya uso por parte de intereses privados tampoco. Como habrás escuchado, Panamá está ahora mismo en un debate que en Chile se dio hace décadas, de décadas. Me refiero al tema de la minería. Claro que hay versiones en cuanto a la ejecución de ese tipo de proyectos diferentes. Chile eh,
parte, no toda. Hay un error aquí en Panamá de pensar que todas las minas en Chile están en desierto, y eso no es cierto. Mm. Hay unas que no están en áreas desérticas. Acá en Panamá la otra parte de la discusión es que pues la explotación minera está en medio de toda una situación boscosa y de ríos y demás. ¿Cómo lograron ustedes en Chile buscar ese equilibrio de la explotación de la riqueza minera que tiene Chile con los tiempos modernos? Porque una cosa es Chile cuando empezó la minería y otra cosa es Chile hoy con todos los desarrollos tecnológicos y con todo el tema del medio ambiente. ¿Han logrado ustedes llegar a ese punto de equilibrio? Es una discusión que tenemos permanentemente, el de la minería. Nosotros somos en esencia un país minero, ¿no es Correcto. cierto? Ahora 2/3 de nuestras exportaciones de cobre, por ejemplo, son empresas privadas que explotan la minería. Hoy día le aportan más al fisco la empresa privada que Codelco, que es la gran minera estatal que nosotros tenemos en Chile y que hoy día es una empresa que funciona de manera muy ineficiente, como todas las empresas del Estado en nuestro país Así. y en casi todas partes. Sí, sí, da pérdidas, muchas empresas, en el caso de Codelco, muy ineficiente, con deuda de casi 20.000 millones de dólares. O sea, es muy, muy mala comparada la gestión con la de la empresa privada. Pero el tema ambiental surge una y otra vez y hay proyectos que se han llegado a paralizar. Teníamos Pascualama, por ejemplo, que tenía una potencial de ser explotado. Ahí una mina, pero había unos glaciares. Entonces, la presión de grupos ambientalistas hizo que eso finalmente no prosperara. Em, y hay muchos ejemplos de ese tipo que nos van dejando atrás en términos de competitividad. Ahora, las empresas que invierten, sobre todo en la minería privada, tienen los estándares ambientales más sofisticados del mundo, porque ellos también transan, venden, esto se vende, ¿cierto?, en los mercados internacionales y son los que se exigen a BHP o a la que sea que está en minería. Se le exigen esos estándares, o a las empresas nacionales privadas que están, Antofagasta Minerals y otras. Ujú. Entonces, no es llegar y poner una mina, ¿no es cierto?, de una gran empresa privada inglesa o australiana o qué sé yo, y destrozar todo en el entorno, y eso no va a tener ningún impacto sobre la opinión pública en sus propios países, y por lo tanto en el valor de la acción y así sucesivamente. Así que yo creo, no conozco el detalle acá en Panamá, pero si se hace con cuidado, con los mejores estándares internacionales, con las mejores empresas internacionales, es una cuestión que es viable en general en todas partes. Pero obviamente hay que aceptar algo de impacto ambiental, porque en la vida humana, la actividad Así humana, es. o sea, respirar ya genera impacto ambiental de alguna manera. Entonces, eso es una discusión que hay que tener acá en Panamá. Yo creo que si se puede hacer razonablemente, y me parece que debiera ser el caso, es una buena idea porque trae muchos recursos, trae mucha prosperidad, genera muchos empleos, mucha inversión asociada, no solamente la mina, sino que mucha inversión asociada. Además, se le paga al Estado en impuestos. Esto ayuda también a la estabilidad fiscal, que le importa mucho a los panameños, ¿cierto? Ir controlando el nivel de deuda pública porque nos llegan nuevos recursos de los royalties de minería, lo que sea. Así que sí, es un debate que se da en todas partes, pero creo que los latinoamericanos nos hemos ido más al extremo que en otros lados, en muchos casos. O sea, a veces las regulaciones ambientales y las presiones de grupos ambientalistas nuestros son más extremas que las que uno encuentra en Canadá, que las que encuentra en Australia, que las que encuentra en otras partes. Entonces eso yo creo que ya hace inviable los proyectos, y sobre todo porque además estamos en una región que es muy inestable desde el punto de vista político y desde el punto de vista de las reglas. Entonces llega y te cambian las reglas. Acabamos de tener un ejemplo en Chile que el presidente Boric anunció hace unos días atrás, y fue prensa mundial, que iba a presentar un programa de nacionalización del litio. Litio, correcto. Claro, y nosotros tenemos una de las principales reservas del mundo, si no las más grandes del mundo, y con eso no hay ningún privado que quiera invertir un peso a Chile. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Va a quedar el litio ahí, no lo vamos a explotar, buena parte de ese litio, porque el Estado no tiene las capacidades para hacerlo, la gente que trabaja ahí. Y es que si el Estado invierte allí, entonces deja de invertir en otras cosas que son prioritarias para el Estado. Exacto, y además va a ser una cosa para contratar a todos los parientes y amigos, y como lo hacen en todos lados. Y después tal vez sacan en 4, 5, 6, 10 años las baterías de sodio, y aunque no hagan eso, porque las están tratando de desarrollar,
va a haber mucho más litio bastante abundante. De hecho, Elon Musk hizo un tweet en respuesta a esto que está pasando en Chile. Dijo, el litio es bastante abundante en el mundo, lo que importa es cómo refinarlo. Entonces después, cuando entremos, si nos demoramos 4 o 5 años en entrar, vamos a haber perdido un montón de dinero que es el que tú puedes hacer al principio. Y tiempo. Exacto. Entonces, así estamos. Entonces, evidentemente, los inversionistas internacionales entran en pánico. Otro país latinoamericano hablando de nacionalizar, bueno, es algo que no te puedes dar el lujo de hacer. Y Chile se supone que es un país serio. Entonces, ¿qué queda para el resto, digo yo? En Chile ustedes tienen materia de minería, tienen desarrollo estatal con Codelco, Sí, tienen empresas mixtas y tienen empresas privadas. sí. Sí, ¿Cuál de las tres experiencias o las tres pueden convivir? la empresa privada es la que más genera retorno para el Estado, que es lo que muchos hablan, ¿no es cierto?, en términos de que hoy día la minería privada contribuye más en términos de impuestos, lo que pagan impuestos y royalty por lo que se saca, que lo que Codelco, que se supone que entrega todo lo que saca el Estado. No, o sea, no es que paga un impuesto y el resto no, todo el ingreso de Codelco es todo del Estado porque es una empresa estatal. Y que es nuestro elefante en la minería. Entonces, y además, 2/3 de todo lo que exportamos en materia de cobre, y probablemente si sumamos todo lo que es minerales de Chile, viene, pero lo más importante es cobre, de la empresa privada. O sea, si nosotros hubiéramos dejado solo empresas estatales, estaríamos exportando hoy día una fracción de lo que exportamos. Porque nos pasaría lo que está ocurriendo con Codelco, que a pesar de haber gastado miles de millones de dólares, exporta cada vez menos, produce cada vez menos, y en un par de años más, si no pasa algún milagro, nos va a estar costando plata a todos los contribuyentes chilenos, si es que nos está costando ya plata. Hay algunas divisiones de Codelco, de hecho, que ya hacen pérdida. Entonces, esa es la realidad de... Finalmente, aprovechando estos minutos que nos ha concedido en la tarde de hoy, y una de las cosas que más me impactó, yo estuve el año pasado en Chile, eh, estuve en la mina del Teniente. Fui a hacer 3 días o 4 días de transmisión sobre los temas mineros, porque es un tema para los panameños totalmente novedoso. Pero hace algunos años atrás, sí, antes de la pandemia, estuve en Chile también y en esa ocasión fui a transmitir temas de puerto y me pude enterar del nivel o de la relación estrecha que tiene Chile con Panamá en materia de exportación de sus productos, sobre todo hacia la costa del lado atlántico de los Estados Unidos. Prácticamente todo, si no todo, lo que exporta Chile para el lado atlántico de Estados Unidos pasa por Panamá. Y con varios de los embajadores chilenos que han pasado por acá, que ya he conocido a varios, han acariciado la idea de que Chile tenga una especie de hub instalado en Panamá, como una especie de redistribución de sus productos que cada vez aumentan más, tengo entendido, entre tantas otras cosas, el vino chileno. ¿Eso es viable? ¿Eso en Chile se ve como algo que es probable o no es necesario? Esa es una discusión que debe ser muy, muy sectorial, y con las autoridades pertinentes probablemente. No es algo que se trate mucho en la esfera pública, y yo me imagino que eso es perfectamente viable si los intereses están bien alineados y los empresarios privados ven alguna ganancia en esa materia. Supongo que lo van a hacer. Ahora, si no lo hacen, es porque o no les conviene o porque termina siendo muy costoso en términos, vaya a saber uno, de político, de regulación. Yo no conozco el detalle ahí, la verdad Okay. es que no he estado metido en ese... A mí me impresionó mucho. O sea, a ver, incluso por razones de mi escuela primaria, la hice aquí en Panamá, en la Escuela República de Chile. Así que No, conozco, sí, conozco algo de historia de sí, Chile y sí, demás. sí. Y luego, pues sí, he tenido muy buenas relaciones con varios embajadores de Chile en Panamá. Pero nunca había dimensionado ese nivel de relación o Mm, vinculación de movimiento de mercancías entre Chile, Panamá, Estados Unidos mm. incluso hasta creo que parte de Europa. Eh, y es un proyecto que digo, caramba, parece que tiene alguna lógica. Y el otro debate que se dio más recientemente, o que escuché yo acá, era si eso debiera ser una inversión privada o si debiera ser una inversión del Estado.
para que los privados entonces lo utilicen. Pareciera que es de tal ahí. Sí, bueno, ahí es donde hay que hacer bien los análisis de costo-beneficio. Claro, A ver, si es que a los privados les conviene, me imagino que lo harían discusión. sin discusión y sin necesidad de apoyos del Estado. Y si no lo hacen, insisto, es porque o no le ven la utilidad en términos monetarios, económicos, em, o, en fin, por materias regulatorias o problemas políticos que pueda haber por la importancia de algo así, prefieren no meterse. Una de dos, pero si les conviene y les resulta fácil, lo van a hacer. Ahora, puede ser más una cosa a nivel de país, de política de país. Claro. Y en ese caso ya es una cuestión que sí podría el Estado a tomarlo como una agenda, ¿no es cierto?, como parte de su política internacional, comercial, qué sé yo, y establecerlo. Pero por lo visto hasta ahora no se ha hecho. Déjame hacerle una última pregunta en esta oportunidad que nos ha dado. Hay un debate geopolítico. China versus Estados Unidos. Mm, La expansión de China en Latinoamérica es una realidad. sí. Es un hecho cierto. De hecho, tengo un buen amigo chileno que creo que está aquí en Panamá todavía hoy, el embajador Jorge Heine, que sus escritos, sus planteamientos son muy, oye, veamos hacia China, Latinoamérica, vean hacia China, China es el monstruo, China está creciendo, entre otros argumentos, que también se lo escucho a algunos para mí. ¿Cuál es la versión o la visión que tiene el propio Axel y la fundación que ha estudiado todos estos temas de economía? ¿Latinoamérica debe preocuparse por una expansión de China en Latinoamérica o simplemente lo debe ver como un socio comercial más? ¿Darle un poquito la espalda a Estados Unidos o no? ¿Por dónde lo ven? Mi visión es que una de las principales amenazas que enfrentamos en América Latina es la creciente influencia china. No nos olvidemos que estamos hablando de un régimen totalitario, sin ningún escrúpulo, que está experimentando una regresión leninista Sí, bajo Xi Jinping, que no tiene absolutamente ningún escrúpulo con corromper el país, la institución, el político que sea para obtener sus fines, ni aliarse con cualquier dictador de la peor especie. Cuestión que no pasa con las potencias occidentales, por lo menos nunca al nivel que se puede ver con China. Nosotros estamos muy preocupados, los chinos ciertamente se van a beneficiar en el caso de Chile, y ahí está la duda si el gobierno Boric, por ejemplo, le está haciendo el juego a los chinos con esto, porque como no van a venir empresas privadas internacionales a invertir y la nacional que está Sokimich quedaría fuera de todo esto una vez que se agote el 2030 la concesión que tiene. Entonces, quién va a querer y quién va a estar dispuesto a invertir? Bueno, los chinos. Ellos van a querer litio. ¿Y quién se le va a oponer a los chinos el día que estén invertidos en Chile y les van a tratar de subir los impuestos o lo que sea, o le van a tratar de confiscar sus minas, por ejemplo, lo que es algo que podría ocurrir? En nuestro país tenemos historia de eso. Nosotros exportamos el 50% de todo a China. sí, eso le iba a decir, las exportaciones de Chile a China son enormes, Somos un hasta en el insecto. vino. Sí, exacto. Nosotros somos un insecto comparado con China. Cualquier país latinoamericano comparado con China es muy pequeño. Entonces, y ellos no tienen problema en meterse en lugares complicados. Han invertido en África, han metido plata en todos lados, alguna perdiéndola, la verdad. Y tampoco en, como digo, meterse en el bolsillo a quienes tengan que meterse en el bolsillo para que no los molesten. Y además los chinos dan un poco de miedo, seamos sinceros. Porque como no tienen todos esos escrúpulos, en realidad va a haber un grupo político dispuesto a desafiar así abiertamente a los chinos y a irseles encima y tocar sus intereses de manera vital el día de mañana. Yo no lo sé, lo veo muy poco probable, no en países como el nuestro. Ahora, lo que está claro es que en esta Guerra Fría 2.0 que está teniendo lugar y ya existe entre Estados Unidos y China ahora principalmente, pero el eje Rusia-China que se está empezando a configurar, Sí, eh, América Latina va a ser una vez más parte del campo de batalla, como lo fue en la primera. Eso sin ningún... en algún momento Estados Unidos va a despertar, porque a nosotros en América Latina se ha retirado la influencia norteamericana de manera muy importante. Y la está empezando a ocupar esta otra potencia, que es China. Y desde ese punto de vista, creo que nosotros vamos a hacer un foco de tensión creciente en no demasiado tiempo más, cuando los norteamericanos despierten y digan: Dios mío, ¿qué está pasando en nuestro patio trasero, como nos llaman ellos, ¿no es cierto? Se lo están tomando los chinos, están teniendo influencia acá y acá, y además hay temas que son importantes desde el punto de vista militar, geopolíticamente acá en América Latina, y el narcotráfico y todo, y la migración, todas esas cosas
de pronto van a prestar atención que se la quitaron a la región completamente después de septiembre, 11 de septiembre del 2001. O sea, se olvidaron de nosotros, los norteamericanos. Y entonces va a ser muy importante ver qué política adoptamos nosotros que no sea discrecional. Pero Axel, perdóname que te interrumpa en este punto porque entiendo el argumento desde el punto de vista geopolítico, pues lo entiendo perfectamente bien. Pero usted y yo tendremos que coincidir en un punto y es que salgámonos de la parte del componente político de los gobiernos latinoamericanos y veamos al pequeño, mediano y gran empresario que hoy exporta sus productos a China. ¿Cómo le explicas a ese que, oye, ten cuidado? No, a ese tiene que seguir exportando. O sea, nosotros tenemos que ser inteligentes para hacer negocios con China y tenemos que ser más suizos, Más más neutrales neutrales. en la pelea. Seamos astutos. O sea, nosotros no podemos prescindir de China, claramente, desde el punto de vista económico. Y por lo tanto aprovechemos, pero hay ciertas cuestiones en las que tenemos que tener cuidado, especialmente porque no nos olvidemos, Estados Unidos sigue siendo la primera potencia del mundo, Europa va a estar alineada con Estados Unidos en esta Guerra Fría, ya lo está, y el día de mañana podemos pagar también costos altísimos si tomamos decisiones demasiado unilaterales hacia China y sobre todo hay temas de recursos estratégicos que probablemente no nos conviene poner en manos chinas en esta Guerra Fría 2.0. ¿Ah? Y nosotros en Chile, un ejemplo antes de cerrar, le íbamos a dar la licitación de todo lo que es la producción de nuestros documentos de identidad y todo eso a una empresa china, ya estaba cerrado. Y los norteamericanos nos dijeron, no, si hacen eso, se acaba la visa waiver. Y hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Entonces, ahí hay un Son cuentos ejemplo. muy familiares acá en Panamá, Bueno, nosotros somos, es la realidad, no nos gusta, pero es la realidad. pero en la realidad, Sí, somos ahí espectadores de esta pelea. Nosotros no tenemos mucho que decir. eso es correcto. Pero tenemos que tomar la decisión más inteligente posible Ese es el dentro de. punto. Yo Sí, creo que ese es sí, el punto. Una decisión no solamente, sí, además es soberana, inteligente, sí. en función de los intereses también Nuestro, claro, por nuestros. supuesto. Exactamente. No Exactamente. dejar de ver solamente los intereses de la potencia, Sí, que no sean atendibles, sí, pero hay que ver los intereses que cada uno de nosotros como región latinoamericana y sí. como país individualmente